Bueno, pues vamos a empezar con la introducción. Veo que sigue entrando la gente. Creo que debido al clima, estamos teniendo problemas para que algunas personas entren. Entonces, bueno, quiero darles la bienvenida a todo el mundo a este webinar. Quiero que hablemos cómo usar los tableros de datos para apoyar la investigación. Le damos la bienvenida a nuestra moderadora del día de hoy. Muchas de ustedes probablemente ya saben que este es el segundo de tres webinars en el centro, con otro más el próximo jueves con preguntas y respuestas. Si no se han registrado todavía, pueden hacerlo. Ahora, con mucho gusto, les presento a nuestras panelistas, la doctora Amber Trueblood es directora y analista del equipo de Amber William. Y gracias por estar aquí hoy. Amber, puedes comenzar. Gracias, Jess, por la presentación. Gracias a todos por asistir el día de hoy. Yo sé que algunos de ustedes de estar en casa. Entonces, bueno, comenzar con una nota que, pues, probablemente nuestra compañera no está aquí debido a la situación del clima. Pero pues si están en casa y tienen niños, bueno, pues un aplauso porque es algo muy desafiante y esperamos que el resto de nosotros estemos disfrutando el clima frío y gracias por estar aquí hoy. Bueno, voy a presentar rápidamente, vamos a empezar con unas preguntas de encuesta. William va a hablar sobre la historia del chatbook, la séptima edición del chatbook, los temas que se cubren. Y después vamos a ir a la parte de la investigación. ¿Cómo lo podemos utilizar para apoyar su investigación? Y les daremos grandes ejemplos. Así que vamos a empezar con nuestras dos preguntas de la encuesta. Están en la pantalla, pero también ya se publicaron, están en la pantalla. La primera es, ¿conoces ustedes los tableros de datos interactivos y el PDF del chatbook de la construcción? Sí, los conozco los dos, sí conozco el PDF, sí conozco los dashboards o no conozco ninguno. Y el otro es, ¿usan productos del centro de datos de CPWR para apoyar sus esfuerzos de investigación? Sí, los uso para los esfuerzos de investigación. Y bueno, pues realmente queremos saber si están usando los datos para apoyar sus esfuerzos de investigación. Puede ser sí, pero no los uso ahora para investigación, solamente me interesó el webinar. O no, pero planeo usarlos en el futuro. Son las diferentes respuestas que tenemos en diferentes webinars que hemos tenido. Es cómo los uso y cómo planeo hacerlo. Y no, la última pregunta es uno y no, es no, y no planeo hacerlo. Les agradezco mucho venir. Qué bueno que quieran aprender cómo apoyar su investigación. Entonces, aquí creo que no podemos ver cómo van las respuestas, pero bueno, sí hay algunas personas que siguen entrando. Espero que si es así, todo el mundo lo pueda ver. Si no, voy a compartir mi pantalla. Y ahora estoy compartiendo los resultados. ¿Sí se están viendo los resultados? Sí, es correcto. ¿No? En la pregunta uno, si conocen el PDF y los dashboards. El más importante, sí los conozco y no, no los conozco. Quienes no los conocen, este es el webinario perfecto porque William va a hablar en general sobre ellos y esperamos que el día de hoy se vayan con esta respuesta. Siendo sí, conozco los dos. La siguiente pregunta es si usan los productos del centro de datos para apoyar sus esfuerzos de investigación. A ver, vamos a ver. La mayoría dice no, pero planeo usarlos en el futuro, más o menos la mitad. Eso está excelente. Y si alguna vez en el futuro tienen una investigación y tienen
la necesidad de datos. El centro de datos de SPWR puede ayudarles después de que nos manden un correo directamente y lo veremos varias veces en el webinar el día de hoy. Otro es sí, sí los uso o sí los conozco, pero no los uso. Solamente me interesó el webinar. Entonces, bueno, les agradezco su participación en estas encuestas. Ahora vamos a pasarle el micrófono a William, que nos va a decir sobre el chartbook. Buenas tardes y gracias, Amber. Soy Will Harris. He estado en CPWR y voy a hablar con ustedes sobre la historia del chartbook en su séptima edición que se acaba de publicar el año pasado. Si están ustedes interesadas en esta historia, esperemos que pues quienes contestaron la encuesta se interesen. Bueno, pues nuestro primer chartbook se lanzó en 1997 en el centro de y nuevos temas sobre el tema se presentaron con cada generación. Cada uno de los chatbooks viene de una variedad de recursos, por ejemplo, la estadística laboral del el Buró de Estadísticas Laborales, el Buró de Centros de Estados Unidos, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, OSHA y NIOSH. La sexta edición tenía un ebook con formato PDF y en 2021 lanzamos los dashboards de datos para que fueran el marco para la séptima edición de los dashboards de datos interactivos que se lanzaron en 2025. Para esta segunda edición del chatbook hay dos componentes importantes. Uno es el formato descargable en PDF, que sigue siendo una publicación estándar que se puede leer fácilmente y donde pues se habla sobre exposiciones, lesiones, etcétera. Y tenemos los dashboards interactivos para la séptima edición, donde nos da hallazgos clave dinámicos y gráficas para actualizar con los filtros seleccionados y también la posibilidad de actualizar los datos más recientes cuando se publican. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los capítulos de la séptima edición del PDF. Podemos aquí ver el estatus de la tabla y junto con gráficas, con los resultados clave, las fuentes que también se utilizaron, aquí están al final del capítulo. Y aquí tenemos una demo de cómo se puede usar para caídas, resbalones y tropezones en la construcción. Y aquí tenemos los hallazgos clave y aquí podemos tener pues los años de cada gráfica. Estos dashboards también tienen una introducción y la información, así como las fuentes que se están utilizando. Estos dos formatos, bueno, pues también tienen una gran variedad de temas que incluyen componentes gráficos, capacitación, eh, también problemas de salud y de seguridad y otros temas. Aquí tenemos una nube de palabras que con las características y tenemos otras palabras clave, lesiones, trabajadores, exposición, demografía y pues esto es el material de los dashboards y esto nos habla pues un poco más de la composición. Y ahora le paso el micrófono a Amber, que va a hablar sobre datos e investigación. Gracias, William, por esta gran
panorama general del chatbook de la construcción. Espero que ya todas lo conozcan y las versiones del chatbook están disponibles en línea por internet y si tienen una edición limitada, perdón, un número limitado de copias de PDF, pues son gratuitas, se las podemos enviar por correo electrónico si nos mandan su correo electrónico y la cantidad de copias que quieren. Tenemos en la oficina una cantidad limitada de ellas. Así que, bueno, gracias, William. Y ahora quiero señalar qué datos se pueden utilizar para apoyar sus esfuerzos de investigación y espero que al final puedan utilizar cómo usar nuestros datos y cómo esperamos que los usen en el futuro. Es muy importante que nosotros sepamos cómo están usando los datos para darles, de hecho, un apoyo en sus esfuerzos. Entonces, bueno, aquí queremos saber qué es lo que está pasando en la industria con diversos grupos y producir datos que cumplan sus necesidades. Y la mejor forma de hacerlo es que ustedes nos digan qué están haciendo y si tienen alguna brecha en sus datos con la que le podamos ayudar. Para empezar, los datos y los libros de construcción nos habla sobre nuestra población de interés, nos muestra los riesgos, las exposiciones a los cuales se enfrentan los trabajadores y también las enfermedades y las lesiones que se viven. Y voy a mostrarles qué hacer con esta información. Los datos descriptivos en el chatbook de la construcción resaltan la población, la exposición, el riesgo y las tendencias. Todo esto nos permite detectar patrones. Identificar patrones puede guiar nuestro diseño que al final nos ayuda con las hipótesis de eh, preguntas de investigación, apoyar esfuerzos de reclutamiento y apoyar las asociaciones posibles de estudio o una relación de conexión entre una exposición y un resultado de salud o lesiones. Hay un ejemplo de una asociación muy conocida en la construcción que es la exposición al asbesto y el mesotelioma. Esta fue una investigación que se hizo, sabemos que el asbesto se asocia con mesotelioma y se hizo una investigación que no vamos a ver la historia, pero bueno, como ejemplo, es muy buen ejemplo. Y además de apoyar el diseño de estudios, también los datos pueden usarse para hacer esfuerzos de evaluación donde se muestran las políticas y los productos, lo cual realmente es importante y nos ayuda a saber si algo está funcionando o no. Y es muy importante para los recursos limitados, algo que realmente queremos. Entonces, los datos que producimos en el chartbook nos muestra las tendencias y monitorar lo que estamos supervisando. Como mencionaba antes, el chartbook de la construcción nos habla de la industria y la fuerza laboral y esto nos ayuda a ver qué es lo que se está examinando y así como las poblaciones de alto riesgo, que pueden ser oficios o tareas que tienen una exposición más alta o una demografía específica que tienen riesgos mayores. También nos ayuda a estudiar asociaciones potenciales. ¿Qué factores deben incluirse en nuestra investigación? Como se muestra en esta diapositiva, el chartbook nos ayuda a entender quién queda involucrado con los datos y si quieren aprender más sobre lo que nos decía la disponibilidad de datos, hablaremos de ella al final. Si tienen preguntas al respecto, pero si tienen preguntas a esto, pero también el webinar del jueves se va a concentrar en este tipo de información. Entonces, si no lo tienen en los datos, pues podemos tener estos desgloses y hacerlo pues lo mejor posible. El uso de datos para reclutamiento.
pues se vuelve mucho más complicado que cuando empezamos, ¿no? Cuando yo empecé en el posgrado, pues me costó trabajo entenderlo. Cuando reclutamos, debemos saber a quién debemos incluir, a quién debemos excluir, qué podemos, a quién podemos reclutar y a quién no. Y todas estas preguntas se responden utilizando datos que están en el chartbook. Los datos demográficos presentados en el chatbook y en otros productos del centro de datos incluyen también información base sobre la fuerza laboral y también grupos con exposiciones o lesiones y enfermedades más altas. Esta información nos puede ayudar a determinar a quién incluimos y a quién excluimos de los esfuerzos de investigación. Entonces, aquí, cuando tenemos el desglose, sabemos a quién deberíamos reclutar y cada oficio o ocupación específico y demografía se puede investigar con más efectividad usando diferentes tipos o enfoques de trabajo. Es importante porque se puede llegar de manera más eficaz a estos grupos cuando se utilizan los diferentes enfoques. Entonces, si decimos, bueno, este es mi trabajo, voy a tener a todos los que necesito para mi estudio, algunas personas van a funcionar mejor. Por ejemplo, cuando se está en la obra o con la interacción digital. Esto se va a determinar con base en las necesidades de la población. Y finalmente es muy importante saber más sobre la población cuando hagamos una investigación para que podamos determinar las preguntas o las respuestas a nuestras preguntas con tiempo. También nos muestran los tamaños de muestra representativos y adecuados para responder nuestras preguntas de investigación. No voy a hablarles ahorita de cálculos de muestras, pero cuando hacemos investigación debemos estar seguros de que la muestra es representativa y si tienen preguntas y si quieren que veamos detalles, pues podemos programar una llamada telefónica o si hay mucho interés, podemos programar un webinar, pero en este momento sería demasiado técnico, pero bueno, el Centro de Investigación de CPRW, podemos ver los cálculos, así que siéntanse con toda la libertad de comunicarse con el Centro de Investigación cpwr.com. A continuación, quiero hablar de cómo podemos utilizar la investigación para oportunidades de investigación y práctica. Y primero quiero hablar qué es investigación a la práctica para las personas que no entienden esta parte. Esperamos que lo investiguen. R2P es investigación a práctica, es la adopción ampliamente hecha de resultados de investigación y soluciones con base en evidencia por los patrones y sus empleados para evitar lesiones y enfermedades ocupacionales. Esto tiene que ver con sintetizar y traducir los hallazgos de investigación en recursos prácticos para establecer la evaluación, la planeación, implementación y evaluación. Esto se puede utilizar para la industria de la construcción y pues con frecuencia me meto mucho en términos técnicos y pierdo la atención de las personas y dicen, no quiero hablar sobre datos. Espero que aquí todos quieran hablar sobre datos. Y bueno, pues esta es una forma que realmente nos ayuda a traducir esto y convertirlo en un producto que se puede usar. Los datos del chatbook se puede convertir en investigación a la práctica para saber cómo llegar a las personas que están usando los mismos métodos y los mismos enfoques. También nos permita ayudar a determinar qué tan técnicos deben ser los materiales. Si estamos hablando con un ingeniero, ¿cuál es su experiencia de hecho en el tema? Algunos de nuestros temas, la exposición a productos químicos, por ejemplo, se pueden complicar demasiado rápido. Entonces, ¿cómo hacemos esto o cómo lo convertimos en un recurso fácil de utilizar? También, si los recursos deben traducirse para los diferentes grupos. Los datos también pueden ayudar a determinar
cuáles son los hallazgos que se deben convertir en recursos para la práctica y esto nos ayuda a reducir el enfoque, ¿no? Los enfoques clave están ahí para la industria en CPWR y con frecuencia es una pieza y tienen que ver algo con esto, ¿no? Sería, pues, nunca terminaría y nuestros recursos se utilizan para productos significativos. Por lo tanto, están generados por los datos para convertirlos en recursos prácticos. También nos puede ayudar a determinar si si se necesita alguna alianza, como algunos eventos que surgen con caídas y con golpes que causan las lesiones en la construcción. Esto nos permite ver las cosas a un grupo más pequeño. Ahora hablaré sobre mis experiencias cuando empecé a usar CPWR. Los datos nos muestran que los trabajadores jóvenes de origen hispano o más jóvenes que llegan a la fuerza de trabajo están al final en un riesgo más alto de lesiones que el resto de la fuerza laboral en su totalidad. Es muy difícil llegar a estos trabajadores y con frecuencia sus patrones presentan algunos desafíos, ¿no? Porque pueden estar desorganizados o tener proyectos pequeños o aislados, lo cual lleva al desarrollo de nuestra mesa redonda de diferentes grupos. Y pues todo esto tiene como base los datos y estos grupos se están reuniendo para saber o determinar cuáles son algunas de las barreras y algunas de las soluciones potenciales de usar los datos para estas oportunidades de investigación a práctica. Traté de que las cosas no fueran muy técnicas el día de hoy, pero también quiero dar um, un panorama general con este diagrama de flujo, porque cuesta mucho trabajo conectar, ¿no? Los diferentes puntos. Y se determinó que la construcción tiene una de las tasas de suicidio más altas, lo cual puede llevar a diferentes preguntas de investigación. No nada más quién, por qué y cómo prevenimos las muertes por suicidio. Muchos investigadores se reunieron para investigar estos problemas. El centro de datos empezó con un análisis que solamente empezó con estudios de CPWR y si me meto con esto sería un webinar de 4 horas. Lo que no quiero es dejar de reconocer lo que está sucediendo. Entonces, se empezó con la pregunta de investigación, con una de las tasas de suicidio más altas. Y mi pregunta es, ¿quién? ¿Quién está en mayor riesgo de fallecer por suicidio? Y, hacia quién se tienen que dirigir nuestros esfuerzos de prevención. Y estamos viendo que los trabajadores de la construcción en los Estados Unidos, y esto pues está también disponible, lo pueden encontrar aquí, no me voy a meter en los hallazgos de la investigación, pero este es un ejemplo de quién se utilizó usando descripciones de alto nivel. También en Iowa pues ha tenido este golpe del suicidio de trabajadores. Entonces, intentamos ver el por qué, algunos de los factores relacionados. A continuación, tenemos 3 estudios pequeños adicionales que empezaron a analizar cómo podemos evitar estas muertes con programas programas de apoyo a los pares para fomentar la salud mental entre los trabajadores de la construcción,
también las prácticas de prevención de suicidio para los trabajadores de la industria del hierro. Si les interesa, aquí hay algunos links, algunos enlaces y pienso que toda la investigación debe tener bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuál sería el resultado final? ¿Cómo hacemos esto? Podemos ver cuáles son los proyectos de investigación en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que hacen? Han ayudado algunos recursos de investigación a la práctica de CPWR para evitar las muertes por suicidio, cuáles son los factores y la prevención, los métodos, los posibles métodos de prevención eh, que se podrían investigar mayor. No tenemos una solución, pero podemos empezar a reflexionar en las causas de muerte de trabajadores en la industria de la construcción por suicidio y saber qué investigación se ha llevado a cabo por parte del CPWR y otros proyectos tal vez financiados por este grupo. Ahora, bueno, pues han tenido tiempo de pensar en esto. Me encantaría que me digan cómo usan el Chartbook o también otros productos del centro de datos de CPWR para su trabajo y cómo planean usar los datos. Creo que esto podría ayudar a otras personas que están en este webinar a que pues se familiaricen con nuestros datos, cómo se puede aplicar para la investigación y también nos ayuda a entender a nosotros cómo usar nuestros datos o cómo ustedes usan nuestros datos para apoyar nuestros esfuerzos internos. Entonces, lo que podemos hacer es que levanten la mano, pues podemos nosotros eh, activar su micrófono o si no, pueden anotarlo en el chat. Lo pueden escribir ahí. Vemos una mano levantada. Esto está muy bien. Sí, ahora sí puede abrir su micrófono y hablar. O tal vez su micrófono no esté funcionando. Paul, quisiera escribir en el chat. ¿Alguien más tiene ejemplos que quieran compartir? Yo soy Sandra Tomeraki. ¿Me puede escuchar? Sí, sí, le escuchamos. Acabo de graduarme en mi doctorado y eh, quiero trabajar con trabajadores de la construcción para mi disertación, así que he usado el chatbook para varios datos, aprender sobre la industria y recabar la información. Después también fue un momento a principios del año en que hubo tantos problemas con Mayash y tomé una clase de políticas, escribí pues una publicación, todo esto con base en la información que encontré en el chatbook. Es Son ejemplos excelentes de cómo se pueden utilizar y aprender sobre las industrias y que tiene que ver con la fuerza laboral. Gracias por compartir. Y esto responde a una de las preguntas. Si pueden ir al centro de datos de CPWR, pues se pueden encontrar todos estos materiales. Muchas gracias. Espero que pueda seguir encontrando uso a nuestros datos. Sí, claro, yo espero seguir trabajando con el grupo. Gracias también por todo lo que ustedes hacen. Gracias por su comentario. Alguien dice en el chat, Paul dice, uso los datos para dar a las actualizaciones a nuestra seguridad de nuestra asociación y a los gerentes de salud, así como gerentes de riesgo y al director de la compañía, a la alta gerencia.
Es un gran recurso. Bueno, pues esperamos que esto se proporcione en un formato que le ayude a usted, Paul, a compartir la información, pero si en algún momento lo necesita en un formato diferente, por favor avísenos para poder trabajar con eso. Stephanie dice, he usado la información para proporcionar estadísticas relacionadas con temas en reuniones y capacitación de seguridad. También las reuniones, como también compartió Paul, la semana pasada tuvimos varias personas que utilizó los datos en la capacitación. Gracias, Stephanie, por lo que compartes. John dice, con frecuencia usamos nuestras lesiones mortales en el trabajo versus suicidio, muertes por suicidio, como lo establece la diapositiva. ¿Por qué? Pues también tenemos las estadísticas de funciones, pues sabemos que levanta más o hace más conciencia mucha de la investigación que esperamos que puedan reducir esos números dentro de la industria. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir cómo usan sus datos o cómo pueden usarlos en el futuro? Muy bien. Entonces, si al final de cuentas quieren usar los datos en el futuro, vamos a ir a compartir pantalla rápidamente. Si quieren usar nuestros datos en el futuro y no están, no tienen la certeza al 100% de cómo usarlo, pues pueden enviar a su petición al centro de datos de CPWR y pueden también, tal vez no necesiten los dashboards, sino algo diferente. Pues tenemos una limitante, ¿no? En lo que mostramos en el chartbook. Déjenme ver si tengo una, donde tenemos una introducción breve y luego cuatro gráficas. Muchos de nuestras fuentes de datos tienen hasta como 60 gráficas, pero queremos que vean que los dashboards de datos muestran más datos, pero no tanta como lo que encontrarían en las hojas de cálculo. Y si agregamos más gráficas sería demasiado. Si tienen datos que no estén en alguno de nuestros productos o si tienen preguntas, pues haremos nuestro gran esfuerzo para responderlas y si están investigando en sus preguntas como tamaños de muestra, cálculos de, y, eh, sí, cálculos de lo que se puede hacer, pueden enviarnos un correo a cpwr.com. Muchas veces ahí es donde la gente lo usa como punto de partida, porque bueno, Jess está a cargo de todo y finalmente les haríamos llegar la información correcta. Entonces, bueno, el centro de datos de CPWR está llevando a cabo una encuesta. Les decía cómo están usando los datos, pues continuamente estamos buscando mejorar nuestros productos para apoyar a la industria de la construcción. Hemos desarrollado una encuesta corta para determinar qué está funcionando, qué es lo que podemos mejorar para satisfacer mejor sus necesidades. Si no son una persona de la encuesta, pero quieren compartir sus ideas, pueden ayudarnos a enviar, a sacar la información. Es decir, no nada más que esté ahí en un sitio de internet, sino queremos saber qué podemos hacer para asegurarnos de que estamos cumpliendo con sus necesidades. Aquí está el link, el enlace y quiero asegurarme que no se quede en el chat, sino que salga también en el correo del webinar que manda el seguimiento, ¿no? Finalmente, quiero señalar que los recursos del centro de datos del CPWR tuvimos algunos libros boletines que se publican cada 2 meses, a menos que algo suceda. También tenemos un boletín en lesiones de transporte en la construcción, que saldrá en febrero de 2026, la próxima semana, así que estén al pendiente. También el chartbook, de nuevo, tenemos el PDF
y los dashboards de datos interactivos. Tenemos copias muy limitadas del PDF. Son gratuitas, tenemos pocas, pero pues nos pueden escribir y ver si en este momento podemos enviarlas, pero si no, en algún momento lo haremos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. No sé si tengan preguntas, comentarios. Aquí están nuestros correos electrónicos para que nos puedan enviar directamente un correo o ir al centro de datos de CPWR y desde ahí les podemos responder. Sé que tuvimos dos preguntas. Voy a darles un momento para que terminen de escribirlas. Aquí dice, se puede acceder fácilmente a los datos. Los datos que usamos, pues eh, muchos se pueden acceder fácilmente. Son datos del gobierno que tienen buenas interfaces donde pueden navegar. Antes de verlo, pues deberían ver las definiciones de la documentación y algunos pues los pueden sacar individualmente si no quieren usar CPWR. Algunas fuentes de investigación, pues tenemos que acomodar los datos en un formato ajustable. Así que es una pregunta de sí o no, dependiendo y específico a lo que ustedes necesiten. Hablen con nosotros y les decimos cómo navegar los datos. También ver algunos análisis. Vieron que podemos hacer proyectos de alto nivel y que les podemos decir cómo definir la construcción. Les damos XWY y cómo podemos definir los datos. Esto es algo más que también podemos hacer. Los canales son de legisladores y esperamos que todos los datos, las prácticas que estamos haciendo, logre llegar a las personas que pueden hacer que haya cambios. Y si tienen ustedes la oportunidades, pues díganlo, por favor, y que suba esa cadena hasta llegar a la política, ¿no? Quiero agregar algo, Amber. Realmente nos apoyamos en todos ustedes para obtener los datos. No todo mundo en esta llamada, porque muchos de ustedes probablemente conocen que CPWR es una organización no lucrativa financiada por el gobierno. Entonces, nosotros no hacemos defensas o propugnaciones y esperemos que esto pues ayude con la legislación, pero nosotros de hecho no podemos usar esa información para hacer algún cabildeo, pero aquellas personas que puedan hacer propugnación a nombre de los trabajadores, pues sería excelente para poder abordar estas lesiones, estos suicidios y hacer algo al respecto. Sí, muchas gracias. Se requiere a toda la aldea, ustedes son parte de nuestra aldea y los datos que William, yo y otros analistas que no están aquí hoy, pero estarán aquí el jueves. Estamos viendo algo que seguramente les ayude a hacer lo que necesitan para que sus trabajadores de la construcción estén seguros, no nada más en el trabajo, sino también en su casa. También vi un comentario de que los datos no se, sí se utilizan. Alguien dijo que el trabajo con sindicatos y en programas de internado, bueno, pues hay algunos programas sobre investigaciones de salud y seguridad ocupacional. Muchas de estas personas pues también tienen internos que son sujetos de estudio y podemos trabajar con estos internos y mostrarles a los miembros de los sindicatos el uso excelente que se puede dar de los datos. Entonces, bueno, pues tenemos varias personas de JEP.
es muy bueno que se ha estado usando de esta forma. Pues no parece que tengamos muchas preguntas. La verdad esperaba más participación, pero sí está bien. Creo que todos estamos un poco atónitos por lo que está sucediendo con el hielo y el clima congelado que estamos viviendo en estos momentos. Acaba de entrar una pregunta en el chat que dice, los datos desglosan las tasas de lesiones y o el costo de los trabajadores ya sea sindicalizados o no sindicalizados. Es una pregunta muy importante. La sindicalización de los trabajadores son datos de ingreso que esperamos, pero muchos de los datos de vigilancia no incluye a trabajadores no sindicalizados. Alguien está modelando para tratar de obtener esto, pero no podemos obtener una frecuencia en cuanto al estado de sindicalización. Mi equipo ha empezado a ver la confiabilidad de esa bandera en los datos de OSHA para poderlo sacar. Sin embargo, es limitada esta información. Muy buena pregunta. Y si alguien más tiene preguntas de seguimiento, pues obviamente pueden hacerse el jueves, pero Amber puede determinar y responder los correos electrónicos del webinar y trabajar directamente conmigo y asegurarnos de tener una respuesta y ofrecerles la investigación y la participación para que nos den sus comentarios. William, ¿algo más antes de cerrar? Amber, no, no, muchas gracias. Eh, Tomo esta pregunta sobre el estado de sindicalización y vamos a ofrecer orientación en cuanto a los datos nacionales. Algo que está faltando es que, bueno, pues no puedo hacer promesas y ver la conversación durante años y años tratando de la importancia de hacer esto y nos ayuda que es una necesidad de la industria y lo que priorizamos cuando damos estas conferencias. Si tienen una pregunta, tal vez no estamos tratando de establecer conversaciones, no es un hoyo negro. Siempre tratamos de mejorar los datos que usamos. Otra pregunta también tiene, si debe uno ser muy... No tenemos datos en cuanto al dominio del inglés. Tenemos datos sobre la educación, pero no el uso del inglés. Tenemos algo sobre dominio del inglés como tendencia y pueden verlo en nuestros dashboards de datos que con gusto les puedo compartir después de esto. Acabo de poner uno en el chat donde hay datos sobre empleo y demografía hispanos para personas de origen hispano. Sí, ahí está uno y también las preguntas en general. Como les digo, comuníquense con nosotros. El centro de datos en cpwr.com antes de que, pues, si requieren algún chatbook, pueden comunicarse con nosotros. Me da mucho gusto que estén solicitando los libros y gracias por estar aquí el día de hoy.